Así iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto del planeta. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y por supuesto esta fotografía que demuestra y evidencia la tragedia vivida en Petrópolis, que, como señala el titular de Folha de Sao Paulo, la lluvia mata al menos a 94 personas. Al menos hasta ahora se considera que hay 94 personas fallecidas, pero se tiene conocimiento también de que hay al menos también 35 desaparecidos. Es decir, que todavía esta cifra podría aumentar conforme avanzan las tareas de rescate y de limpieza de la zona que produjo el desastre, el deslave hace pocas horas, o hace algunas horas ya prácticamente. Y esto efectivamente da cuenta de una situación lamentable porque no es la primera vez, se decía ya en los medios brasileños, no es la primera vez que ocurren este tipo de tragedias, no de esta magnitud en esa zona, pero han ocurrido. Pero también la otra parte es que sobre esto había advertencias, tal como ocurrió en el sector de la Gasca en Quito, Ecuador, el 31 de enero. Es decir, la misma situación lamentable de no prevenir, de no atender inmediatamente este tipo de denuncias de los pobladores cuando saben que hay una acumulación de agua en las partes altas y después viene lo que tienen ahí a continuación. Y en la parte inferior, sospechosamente, el señor Jair Bolsonaro hace un homenaje a los héroes comunistas en Moscú. Y esto efectivamente da cuenta de que el señor o se quiere lavar la imagen o es que por diplomacia no le queda más que reconocer lo que ha significado el comunismo, los héroes comunistas en el planeta. En este caso, de lo que pasó en Moscú en su historia. Vamos a página 12 a propósito de lo que se está investigando. Aquí da cuenta página 12 en su titular, la interventora de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, presentó a la justicia 105,000 escuchas realizadas por los espías de la ex-CIDE durante el gobierno de Mauricio Macri. 105,000 escuchas. Ojo, no es poca cosa, pero parecería que en otros diarios de Argentina no existe esta noticia. Entre ellas, entre las escuchas realizadas, están las grabaciones a los exfuncionarios opositores y a los empresarios presos en el penal de Seiza. Las guardaban para armar causas o utilizarlas en operaciones mediáticas. Ahí tienen la investigación de Luciana Bertoya a propósito de este tema de las grabaciones que realizaba el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quiénes son los totalitarios, los autoritarios, los que controlan todo, los que impiden la libertad de expresión, los que vigilaban todo? Pues ahí lo tienen, al señor Mauricio Macri con esa imagen muy decidora de página 12. De esto, evidentemente, como siempre decimos, no se hacen eco en otros medios de comunicación de América Latina y mucho menos en los canales, en las cadenas de televisión. Pero si esto hubiese ocurrido en otro país de orden progresista, no se imaginan el despliegue que habría tenido. Así que hay que tener presente esto para seguirlo denunciando. Pasamos al Heraldo, el diario de Tegucigalpa, en Honduras. Juan Orlando Hernández seguirá detenido en Los Cobras. La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández volverá a una audiencia judicial el 16 de marzo y en esa fecha el juez decidirá si procede la extradición solicitada por Estados Unidos. Juan Orlando Hernández es considerado un alto jefe que lideró carteles de la droga para meter 500,000 kilos de cocaína. Más allá de que esto se tiene que resolver en la justicia con demostraciones, parecería poco creíble o, en otras palabras, increíble que él haya sido el líder de esa banda. Efectivamente fue así, pues que lo determine la justicia. Pero de ser así, imagínense todo lo que implica para el aparato estatal de Honduras, el que el primer mandatario y sus principales colaboradores hayan tenido las estructuras estatales para un negocio tan macabro como es el del narcotráfico de estupefacientes. Y veamos lo que dice el diario Expreso de Guayaquil a propósito de la crisis política que se vive en Ecuador. El gobierno hace pedidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los llama sugerencias, pero lo que no dice el Expreso y otros medios de comunicación es que ayer circuló en varias cuentas de Twitter y sobre todo en WhatsApp un video largo de 45 minutos donde hay un personaje, el asesor de la presidenta del Consejo de Participación, el señor Gallo,
que cuenta cómo desde Carondelet el gobierno del señor Guillermo Lasso hizo todo para desmontar el aparato institucional del Consejo de Participación y también para imponer a quienes ellos debían elegir como veedores del proceso de elección al Contralor General del Estado. Aquí hay parte de eso. De presidencia admiten los chats de asesores de ambos poderes, es decir, hay unos chats entre los que se encuentran el súper asesor del señor Guillermo Lasso, el tal Aparicio Caicedo, uno de los más nefastos neofascistas de este país, que ha consolidado su poder haciendo este tipo de ilegalidades, de meter la mano en otras funciones del Estado. Él, como su asesora, su operadora política, han hecho de todo para meter la mano en otras funciones del Estado. Si esto se revela así, ¿qué estará pasando con otras tareas? Y en la parte superior, algo que parece increíble, pero está ocurriendo en el Ecuador, y es que los camiones ahora tienen que hacer fila para llenar papeles, de modo que puedan generar el tránsito de las mercancías por dentro y fuera del país. Esto ha colocado a la situación grave porque no hay manejo digital de los permisos para poder transportar mercadería. Colas, filas larguísimas de camiones en algunas zonas del país. Eso estamos, de vuelta a la era del papel en Ecuador. La República de Perú, a propósito de lo que sigue insistiéndose como un asunto de orden político, tregua pero sin repartijas. Se advierte que este periodo debe servir para fortalecer la institucionalidad en el país, nombrando autoridades idóneas y que los cargos públicos en el Ejecutivo y en el Congreso sean ocupados por personas libres de denuncias de corrupción. Claro, los que no les gustan a ustedes siempre serán corruptos. Los que se nombran por parte de las fuerzas políticas, para ellos siempre serán señalados. Pero bueno, ya aburre un poco seguir con el tema del modo que maneja la prensa peruana este tema. Y acá, en la parte inferior, algo que llama la atención. Perú desplaza a Chile como la economía más estable en Latinoamérica. Según una consultora, nuestro país, dice la República, es decir, Perú es el líder con 56.28 puntos, pero en política sigue atrás. Pero como la economía más estable de América Latina, según este estudio. Pero bueno, habría que valorar hasta dónde esto le conviene a Chile y a Perú, cuando podrían ser complementarios. Vamos a la portada de últimas noticias. En este jueves 17 de febrero, Venezuela y Rusia refuerzan la cooperación militar, un imponente acto que ha sido, además, replicado en varios medios de comunicación, da cuenta de esta relación entre Venezuela y Rusia. ¿Qué dice la información aquí? Presidente Nicolás Maduro resaltó el carácter estratégico de las relaciones. El presidente venezolano recibió en el Palacio de Miraflores al vicepresidente del gobierno de la Federación Rusia, Yuri Borisov. Previamente, Borisov participó en una reunión de la Comisión Intergubernamental de alto nivel entre ambos países. Ahí tienen la fotografía, además, que da cuenta del nivel de enfoque y análisis que tiene estos temas para las relaciones entre Venezuela y Rusia. ¿Qué dirán de esto en Estados Unidos? Ya sabemos, ya mismo dirán que se están preparando para invadir Estados Unidos desde Venezuela y movilizarán todo su aparato militar a las aguas del Caribe, seguramente. Pero bueno, ya sabemos cómo actúa en este momento Estados Unidos en estas circunstancias. Pasamos a los portales informativos y ahí se ve la fotografía también de Brasil. Casi un centenar de muertos ha dejado las fuertes lluvias en Petrópolis, Brasil. En la tarde del martes llovió en 3 horas la cantidad que estaba prevista para todo el mes de febrero. El problema no es que llueva, el problema es que llueve todo el tiempo. Ha llovido miles de años en el planeta. Lo que ocurre es que donde se instala el ser humano, las construcciones y demás, efectivamente es por donde pasa el agua cada vez que llueve, como ha ocurrido toda la vida. Es decir, desde que la Tierra es Tierra, desde que el planeta es planeta, eso ha pasado. Pero si el ser humano se sigue instalando por donde deben pasar las aguas, van a seguir ocurriendo este tipo de cosas. Más información de Telesur usted la puede encontrar aquí en el portal. Fallece última hablante nativa del pueblo Yagán en Chile. Esto es muy lamentable y doloroso que se pierda
una lengua en cualquier parte del mundo. En República Dominicana suspenden las medidas de restricción por la COVID-19 por la baja tasa de contagio. Se hablaba de que en República Dominicana estaría alrededor del 15, entre el 10 y el 15%, y esto da cuenta de una situación distinta para atender la pandemia. En la parte superior, información del contagio, que la mantenemos permanentemente para que usted esté al tanto de cómo ocurren las cosas en este momento con la pandemia. Y pasamos a Radio Francia Internacional. Moscú anuncia nueva retirada militar mientras Washington no cree en la desescalada. Titular bastante tendencioso si lo queremos ver en realidad, porque no ha anunciado una nueva retirada militar. Lo que pasa es que son ejercicios normales de su propio territorio, no los hace en otra parte. A diferencia de Washington y Estados Unidos, que se instala en cualquier parte del mundo, tiene más de 650 bases militares fuera de su país, y obviamente a ellos sí hay que decirles que se retiren militarmente donde no deben estar. ¿Qué hacen, por ejemplo, en Colombia, en Perú o en cualquier otra parte del mundo? ¿Qué hacen ellos ahí? Y ahí sí no se habla de eso. Pero cuando Moscú moviliza sus propias tropas en su propio territorio, entonces hablan de una retirada militar. Así no se puede entender la realidad. Y bueno, la agencia EFE destaca lo que ya mencionábamos del titular de Últimas Noticias. Maduro ratifica el camino de una poderosa cooperación con Rusia, y ahí se ve la fotografía con Yuri Borisov en Caracas. En el costado derecho, lo que ya es noticia de todos los días, el expresidente hondureño escucha ante el Supremo de los cargos que le imputa a Estados Unidos. Y aquí la información sobre Alex Saab, que dio cuenta ayer la información estadounidense de que había sido colaborador o informante de la DEA. Acá en Ecuador, uno de los que también ha sido informante y que preside una comisión en la Asamblea, parece sorprendido de que le hayan trastocado todo su andamiaje político para utilizar a la figura de Alex Saab para seguir con su ataque al llamado correísmo. Pero este agente de la DEA se sorprende de que a quien acusaba también haya sido informante de la DEA. Así son las cosas en este país. Vamos cerrando con Sputnik. 10 convoyes militares salen de Crimea tras concluir los ejercicios en la península rusa. Y algo que también nos quedó pendiente de analizar: un diario de Estados Unidos adelanta fechas alternativas de la invasión rusa de Ucrania. Estaban pensando que ya tenían el gran aparataje montado para cubrir la invasión rusa a Ucrania. Se quedaron con los churros hechos, como se dice vulgarmente por acá, y efectivamente no hubo ni invasión, ni movilización, ni ataque. Así que quédense ustedes con sus fantasías, hagan películas, ya saldrán películas desde Hollywood de una supuesta invasión Rusia a Ucrania. Sigan pensando en sus fantasías como parte de la realidad, pero ahí la tienen. Y cerramos con Prensa Latina a propósito de lo que va pasando ya como parte de la dinámica diaria política de Colombia. Las fuerzas políticas contendientes en Colombia afinan la campaña electoral. No me dice mucho el titular, me quedo pendiente y me quedo con deuda de qué significa afinan campaña electoral. Y, por supuesto, el ministro de Defensa de Argentina investigará ejercicio militar durante la gestión de Macri. Esto lo veremos inmediatamente en nuestro segundo bloque, porque nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Porque Telesur